9 de la mañana, 7 minutos. Como les adelantábamos, ACE se propuso trabajar en el autocuidado de los equipos multidisciplinarios que abordan atención integral a niñas y adolescentes embarazadas, menores de 15 años además. ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo? ¿A qué desafíos se enfrentan los trabajadores de la salud? Bueno, todo esto lo vamos a conversar con Pablo Cabrera, representante de los trabajadores en el directorio de ACE. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Primero estaría bueno conocer, qué situaciones llegan a ACE, ¿no? De niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas. ¿Cuál es el contexto? ¿Hay más ahora que antes? ¿Qué está pasando? Bueno, los números siempre golpean. Estamos hablando de años anteriores, casos más de 100, con un 85% de esa población directamente de ACE. Es un número grande para lo que es una población como la nuestra. Este 2021 hemos tenido la oportunidad de una baja, estamos en el entorno de los 50. Siguen siendo números preocupantes, porque obviamente que el embarazo, y particularmente me gustaría marcar en el caso de niñas, porque particularmente se da en las edades más bajas. Si bien esto está pensado hasta el corte de 15 años, se ven en realmente niñas, y esto es todavía mucho más sensible, y por eso también el pensar en el abordaje importante del equipo de salud y de por qué nosotros estamos mirando en este momento la oportunidad que tenemos que tomar de trabajar con quienes trabajan en estos temas, y lo resumimos como en otros temas de la salud: cuidar a quien cuida, porque obviamente que el desborde emocional, lo que significa abordar una situación tan compleja, una niña embarazada en una consulta, sí, que es algo... un signo de violencia sexual, de abuso, explotación, claro. Muchas veces trata de personas, por Y lo que han señalado. estamos hablando principalmente de eso, ¿no? De los componentes clásicos que abre el espectro de la violencia, y por lo tanto ese agregado donde son también los temas de las confianzas, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de lo que es o intrafamiliar o muy cercano, un vecino, un amigo. Y es muy poco las posibilidades de ver de que también están aquellos embarazos donde son casi pares, y entonces también el tratamiento debería ser distinto, pero tiene que ver siempre con una mirada del carácter más cultural y la sensibilidad que nuestra sociedad tiene que tomar de este tema, porque es una realidad. El cuidado debe venir de todos y entre todos, así como supimos mirar la pandemia y hablar de que nos cuidamos entre todos. Estos temas también son todavía mucho más profundos, porque hablan de la vida privada de la gente y de cómo se visualiza hacia afuera lo que es esta vida privada, y de cómo se pueden resolver problemas tan graves como es un embarazo de una niña. Ahora, ¿no? hay dos puntos que mencionó recién y me parece que es importante como tenerlos en cuenta, ¿no? Por un lado es el abordaje integral que hay que hacer a esa joven, ¿no? Que presenta un embarazo, todo lo que implica, las necesidades y la confianza, pero también el saber manejar esa situación por parte de los propios funcionarios que atienden a esas jovencitas. Bueno, ahí está nuestro trabajo y el abordaje. Me imagino que a ustedes no lo forman para enfrentarse a ese tipo de situaciones, que es lo que estaría faltando, y es a lo que apelan a través de ACE. Exactamente, el abordaje de este tema lo tomamos el año pasado, trabajando en conjunto con el equipo de niñez, con el equipo de salud sexual y reproductiva, con violencia, y abordar justamente, vamos a tener que buscar primero una comunicación más directa, algo mucho más fluido, y por eso intentamos bajar a territorio, comenzamos a recorrer el interior del país, ya lo hicimos en Salto 33, Florida, Juan Lacase. Estamos preparando ya Montevideo para abordar junto con el Pereira Rosell, San Boá y el área metropolitana. Nos va a quedar también el departamento de Canelones, porque hay una necesidad fundamental que es el ida y vuelta directo, el sentarse y poder charlar estos temas y contar qué nos pasa, cómo vivimos este tipo de situaciones, y estos talleres que estamos llevando tienen que ver con la información en muy primera instancia de lo que se viene elaborando, de algunos datos estadísticos que también son fundamentales, del planteo de la nueva estrategia de comunicación que tiene que ver con esto de tratar de tener los elementos a tiempo, porque obviamente en esto el tiempo juega y mucho,
y por el otro lado la parte más vivencial que está atada a cómo están los equipos, a cómo están los compañeros, las compañeras. Son equipos donde tenemos trabajadores sociales, psicólogos, médicos, enfermeros. Son equipos realmente complejos en cuanto a lo multidisciplinario, y el abordaje central sí es el mismo, que es el aspecto más emocional, ¿no? La salud mental, el verdadero abordaje de cómo esa persona después no va con esa mochila a su casa. En muchos de nuestros casos hablamos de mujeres, muchas además madres. Entonces, encontrarse con ese problema inicialmente en una consulta donde ve una niña que perfectamente puede ser su hija, y encontrarse con este problema y que normalmente está la violencia detrás, realmente impacta. Y la necesidad justamente de dar contención ha sido uno de nuestros principales motores para estas actividades, y que vamos a intentar profundizar, obviamente. ¿Empieza entonces en modalidad de talleres o va a haber una presencia y un acompañamiento más permanente, por ejemplo, de un sostén emocional, una línea más directa, no sé, con profesionales de la psicología, por ejemplo? Bueno, nosotros, trabajadores, naturalmente tenemos un cierto soporte psicológico individual. Lo que nosotros estamos tratando de amplificar a que esto sea de un carácter más colectivo, de una mirada del equipo, por la propia interacción de los equipos. Hemos tenido alguna conversación con la Facultad de Psicología, con la cual ya tenemos trabajo hecho de contención psicológica a nivel individual con los trabajadores de ACE, pero esperamos hacer como un trabajo diferente. Estamos buscándole la forma, porque obviamente también en esto los aspectos presupuestales juegan un tema importante dentro de ACE, pero lo fundamental creo que es la cercanía, la importancia que tiene de que los equipos sientan de que hay una preocupación detrás, porque esos trabajadores están todos los días y están enfrentándose todos los días a situaciones altamente complejas, de una gran sensibilidad, y que depende también de la institución el dar herramientas, porque en esto hay un aspecto que tampoco podemos obviar, que es la salud laboral, la salud ocupacional, en cuanto a la mirada para con el trabajador y la responsabilidad que tenemos nosotros, ACE, de darle herramientas a esos trabajadores para que se desarrollen correctamente en la tarea. Si no me equivoco, mencionó unos 50 casos en 2021. Exactamente. ¿Eso fue a nivel país o solo en Montevideo? A nivel país. Sí, los números vienen en una franca reducción, pero lo importante en esto... ¿Pero son menos, con más situaciones de violencia, entienden ustedes? ¿Esos que se presentan? Lo hemos sentido en muchos de los casos, porque además ha repercutido en los medios casos muy graves, como fue 33, como fue Salto, y esto fue también, creo, el puntapié inicial de, bueno, tenemos que intentar hacer algo más allá de lo que son los diagnósticos claros, de los seguimientos concretos que tienen estos temas, como la violencia en forma global, o lo que hace a la salud sexual y reproductiva en particular. Pero mientras existan números, y en esta magnitud 50 es un número muy alto, cuando nosotros visualizamos que, insisto, estamos en la etapa de lo interno, de lo privado, donde existen las confianzas, donde hay necesidad de profundizar un trabajo concreto de las interrelaciones. Y hablando de interrelaciones, que eso es lo que me interesaba, ¿hubo o se presentan ante ese tipo de casos situaciones conflictivas entre los trabajadores? ¿De cómo abordarlo de una manera, de cómo llevarlo por acá? No, creo que en eso el trabajo de los equipos es muy claro, porque las disciplinas que se logran conjuntar en estos equipos son diferentes, pero con esa mirada primero de respuesta y de contención, y creo que todos están en una misma línea de trabajo. Además que eso se intenta, tener una línea, en el caso de ACE, una línea nacional de trabajo concreto, y por eso también en los talleres el bajar permanente conocimiento de cómo se ve, por lo menos a nivel nacional, para que el trabajo dentro de los equipos también tenga una cohesión importante, para que la respuesta realmente sea la efectiva que esperamos. Claro, Pablo, más allá de bueno, las situaciones que tienen que abordar, que ya de por sí son dolorosas, difíciles, complicadas, ¿cómo está funcionando la interinstitucionalidad, ¿no? Porque hablamos de abordaje multidisciplinario, pero eso requiere también articular con muchos organismos del Estado, desde la justicia, salud mental, educación, INAU, ¿no? Son muchos.
¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Que también genera a veces impotencia en los equipos de no poder solucionar en los tiempos que se quisiera o los más adecuados que serían para ese caso. ¿Eso también funciona? ¿Cómo funciona y también genera roces, digamos, o problemas? Bueno, ahí el impacto es mayor y obviamente que cuando uno tiene que articular en políticas públicas es complejo porque el Estado naturalmente es complejo y más cuando además sumamos división de poderes, en el caso particular de lo que es el Poder Judicial por un lado y lo que hace a nuestro caso el Poder Ejecutivo por el otro. Cuando hay que hacer las denuncias, cómo hacerlas realmente para que sean lo efectivas que se necesitan, tener los elementos, porque muchas veces lo que se tiene es el paciente delante, una situación, pero no todos los elementos como para que esa interacción sea lo efectiva para el momento que realmente se necesita. Hay muchísimo trabajo, pero creo que lo que es fundamental es que nosotros tenemos que apostar a una mayor formación, a mayor cercanía. Eso, el modelo del sistema de salud está logrando dentro de lo que es el primer nivel de atención, porque es eso, el primer nivel de atención es la cercanía con la gente, y creo que el aceitar más comunicación con los ministerios, como es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social, que son las otras dos patas, ¿no? La mirada de lo social en general y la mirada de la educación y de la cultura en el otro gran lugar que fortalece vínculos y ayuda justamente a una comunicación para también tratar de prevenir y evitar estos problemas. Cabrera, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el representante de los trabajadores en el directorio de ACE, Pablo Cabrera. Ya son las 9 de la mañana, 18 minutos.